Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Nos vamos acercando a un tiempo precioso que es el Adviento. Aún nos queda, aunque yo creo que en algunos sitios ya es Navidad. Pero bueno, es esa Navidad comercial. Para nosotros todavía nos queda un tiempo y un mes espléndido, este mes de noviembre. Vamos disfrutando de una experiencia nueva. Esta noche, pues una invitada que yo conocí y ha traído alguna foto de cuando yo era joven, que algún día lo fui, y delgado. En mi experiencia y mis 3 primeros años de sacerdote en Alcantarilla, en la parroquia de la Asunción de la Virgen, barrio de Campoamor. Pues allí hizo su primera comunión, nuestra invitada, Belén. Es así, ¿no? Sí, así es. Naciste en Alcantarilla, sí. Viviste en Alcantarilla tus primeros años, sí. Y de ahí a Sangonera la Seca. Tú pertenecías a la parroquia de San Roque, que es la que estaba al centro del pueblo, ¿o no? Cuando nací, sí. Lo que pasa es que hubieron un cambio de domicilio, sí. Por tanto, de San Roque a la Asunción y de la Asunción a Sangonera a San José. Sí. Y, o sea, María y José. Claro, y en San José llevas... Pues ya llevo más de media vida. Y tu caso, ¿por qué te hemos invitado? Pues porque es un caso muy común de mucha gente que vive su vida de parroquia. Y en la parroquia está para lo que haga falta. Luego nos lo contarás, pero lo que haga falta significa desde dar una catequesis, ser testigo, cantar o limpiar. Ahí estoy. Lo que la parroquia necesite, porque en mi casa, en mi familia. Pues vamos a ir para allá, pero vamos a irnos a Alcantarilla. A ver, ¿qué recuerda de aquella niña pequeñita por San Roque, por el centro de Alcantarilla? En San Roque la verdad que estuve muy poquito tiempo, porque enseguida nos cambiamos de barrio y ya entonces es verdad que me bautizaron ahí en San Roque. Sí que luego paseamos por el barrio, porque mis padres me contaban, mira, en esta casa vivimos cuando tú naciste. ¿Sois 2 hermanas? 2 hermanas. Tú eres la pequeñita de 2. Sí, de 2 hermanas. Y la verdad que yo siempre recuerdo pues ir a la parroquia de la Asunción y además me encantaba mirar ese techo. O sea, me recuerdo muy pequeña, pero muy pequeña, a lo mejor con 4 o 5 años y me perdía en esos techos con esas nubes que parecía como que me acercaban al cielo. Me acercaban al cielo, yo miraba ese techo tan alto y yo que era tan pequeñita decía, madre mía. Es que es una iglesia que se hizo, ¿verdad?, con muy pocos medios, pero imitando las grandes basílicas de Roma. Santa María la Mayor es un poco el ejemplo, en pequeñito, pero ese techo plano y unas columnas enormes, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos a la niña Belén cuando iba a ser bautizada. Y entonces, de tu infancia, ¿qué recuerdas? La fe, ¿cómo la viviste? ¿Cómo lo experimentabas día a día? La fe, mira, en mi casa es verdad que siempre se ha hablado de Dios. Siempre. Mis padres de jóvenes estuvieron en el movimiento de cursillos de cristiandad, el que lo conoce pues lo sabe, y es verdad que en mi casa yo recuerdo ver en su habitación esas cruces que yo no entendía muy bien qué eran, pero eran esas cruces. Y había más de una, sí, porque cada cursillo hay una. De sus cursillos. Además, curiosamente, el que conoce el movimiento lo sabe, yo soy fruto del cuarto día. Del cuarto día. Del cuarto día. Pues explícalo, ya que lo has dicho. El cuarto día es cuando ya sales. Mis padres hicieron en esa época un cursillo por separado. Ellos es verdad que se casaron muy jóvenes y siempre han estado juntos, entonces pasa esos días separados, pues cuando se volvieron a reencontrar, pues se reencontraron con la ilusión de poder darle un hermano o una hermana. O sea que tú eres fruto de que tu padre volvieron con ganas y decir, oye, para el Señor, para la vida, una hermana más. Sí. Ajá. Por eso es fruto del cuarto día, eso efectivamente. Es fruto del cuarto Ese día, cuarto día es siempre el testimonio que uno da de vida y de lo que quiere vivir adelante. Y de mucha alegría, es verdad que ellos a mí me han transmitido la fe, siempre se ha rezado en mi casa. En mi casa siempre ha habido una cruz, siempre ha habido un cuadro del Señor, siempre. Además, yo de pequeña era pues, muy miedosa, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo, pero como yo en mi cama siempre tenía un rosario, de esos que brillaban en la oscuridad. Claro. Entonces yo, como me daba tanto miedo, me lo ponía por las noches para dormir, entonces rezaba. Y mi padre me decía, venga, tú reza que ya verás cómo te duermes. Y se me quitaba el miedo. Y rezaba... Lo de las ovejitas, no, mejor rezar. No. Y rezaba y me quedaba durmiendo. Y me sentía protegida y es verdad que descansaba, de verdad.
Y llega el momento de la primera comunión y te preparas y con felicidad. ¿Qué recuerdas de aquello? Como dicen los niños, ¿recuerdas los juegos, los juguetes o recuerdas otra Para ilusión? mí fue un día súper especial. Yo lo recuerdo, además lo recuerdo con muchísimo cariño porque yo he sido siempre muy nerviosa y es verdad que esa noche ni cerré el ojo. O sea, entre que antes te ponían los rulos y todas esas cosas. Qué jovencitos éramos ahí, madre mía. Y los nervios, pero lo recuerdo con mucha ilusión. Es verdad que sí que me hicieron mi fiesta, pero no es como ahora. Era todo más sencillo. ¿Se ha desvirtuado todo eso, sí, no? Sí, yo creo que sí. Vosotros, bueno, luego hablaremos, estás casada con Pedro, tenéis 2 niñas y ya han celebrado la primera comunión las dos, sí. Luego veremos fotitos también. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Os habéis podido salir de esa neurosis social que hay en torno a esto? Siempre lo hemos intentado, por lo menos se lo hemos inculcado. Cuando la mayor iba a hacer la comunión fue en 2021, época COVID. Después de pandemia. Con mascarillas y hasta el último día sin saber los invitados que podíamos llevar. Pero es verdad que nosotros le transmitimos, y ella es verdad que tenía tantas ganas de recibir a Cristo en su vida, que ella decía, mamá, aunque solo podamos ir nosotros y los abuelos, yo no quiero aplazar la comunión. Lo tenía bien claro. Lo tenía bien claro, además he tenido la suerte de poder ser catequista de niños de primera comunión, mira, ahí está. Ahí está. Sí. Y yo a los niños, claro que les decía, que sí, que os tenéis que poner muy guapos, que la fiesta es muy bonita, pero que lo verdaderamente importante sucede aquí, dentro de la iglesia, es recibir la Eucaristía. Si no estuvierais aquí, luego no tendríais fiesta, porque al final es verdad que yo creo que a veces los padres nos estamos perdiendo un poco eso, entonces creo que el catequista tiene todavía más trabajo. Sí, porque si los padres, ¿qué diferencia es cuando se encontréis a un niño que incluso, fíjate, simplemente sepa hacer la señal de la cruz? La mayoría no saben. Y otros no tienen ni idea porque no lo han visto nunca en casa. No saben ni rezar a un Padre Nuestro. Y si encima saben rezar, y si encima le hablas de cosas y dices, sí, mi mamá me lo ha contado, me lo ha dicho, y yo vengo a la misa y yo desde pequeñita, qué distinto a una persona de las que nos vamos encontrando ya crecidos, que hay que enseñar desde cero a todo. A todo. Yo, fíjate, antes me preguntabas por mí, yo recuerdo hasta cuando yo empecé la catequesis de primera comunión, mi catequista salió corriendo a buscar a mi madre, porque decía que ¿quién era mi madre? Porque pues lo sabías todo. ¿Quién es la madre de Belén? Porque claro, yo era muy viva, muy habladora, entonces claro, yo era de las que preguntaba y levantaba la mano. Dice, a ver, ¿de dónde viene esta niña? Sí, ¿de dónde sale? Y es verdad que ayuda mucho el vivir la fe en tu casa, en tu familia. ¿Cómo conoces a Pedro? ¿Cómo os conocéis? Bueno, pues... ¿En la parroquia o qué? Sí, no, bueno, nos tropezamos antes, pero es verdad que yo vi a Pedro, bueno, la historia un poco, los que nos conocen mucho tiempo, un poco así como de las películas. Porque yo lo vi, yo cuando lo conocí éramos muy pequeños, éramos críos, y yo lo vi y dije, uy, qué guapo. Y a mí ya me pareció el más guapo del mundo. Eso es lo que debe ser. Sí, y bueno, pues éramos muy pequeños, entonces pues ahí fueron pasando pues los años y nos veíamos. Yo es verdad que siempre he sido muy partícipe, yo hice mi primera comunión, seguí yendo a catequesis de poscomunión, pero me pilló el cambio de pueblo, o sea, de Alcantarilla me fui a Sangonera. Entonces, en el momento que pude incorporarme, empecé las catequesis de confirmación allí en la parroquia, y es verdad que yo, pues claro, yo cuando veía a Pedro, pues me alegraba mucho, la verdad. Claro. Y recibiste la confirmación allí en Sangonera, sí. La parroquia de San José. Sí. Y enseguida, pues bueno, os casáis, iniciáis esa vida de matrimonio, pero, como tú dices, he hecho la confirmación, me he casado en la parroquia y no me voy de la parroquia. No me voy nunca. Ni me voy yo, ni se va Pedro, quedamos los dos. ¿Y qué tareas hacéis ahora? Porque bueno, en muchas vais por un lado y por otro, pero en otras estáis en común. En común, mira, pues en común estamos en el coro, como bien has dicho antes, colaboramos en los cursillos prematrimoniales y en las charlas o catequesis prebautismales, que eso lo llevamos haciendo, nosotros llevamos casados ya 19 años y así llevamos pues 18. En esa época que estaba allí en la parroquia con nosotros Pedro Juan, un día que terminamos la misa un domingo, se acercó a nosotros y dice, me gustaría hablar con vosotros. Y nosotros dijimos, pues ¿qué nos va a decir este hombre? Nosotros estábamos casados, no llegaba un año, o sea, unos meses. Y nos dijo que si queríamos, porque se iba a empezar en esa época a realizar las charlas prebautismales, y
nos pidió ayuda, nos dijo que si nosotros podíamos, es verdad que al principio con un poco de reserva, en el decir que le vamos a decir nosotros a estos padres, que la mayoría son mayores que nosotros, que ya tienen hijos, nosotros todavía no los teníamos. Al final uno dice uno, uy, ¿me busca a mí para algo? ¿Quién soy yo para...? ¿Qué es lo mejor? Porque Dios nos cuenta con nosotros, no cuenta con nuestra grandeza. Ahí está, entonces, pues mira, como ha sido toda nuestra vida, nunca hemos sabido decir que no, y además no me he sentido capaz de decir que no a algo que viene de Dios, porque al final el sacerdote es el medio para llegar a nosotros. Entonces, pues dijimos que sí, y ya llevamos así pues 18 años ya largos, y muy contentos, la verdad. O sea que, fíjate, porque lleváis, y tú llevas, digamos, todas las etapas. Catequesis, o sea, perdón, cursillos prematrimoniales, colaboraciones, aquellos novios que inician su vida de familia, van a tener un niño o lo tienen ya, y entonces esas charlas prebautismales. Después les coges a los niños como catequista de primera comunión, después también catequista de confirmación, y luego te ves cada semana y cada domingo en el coro, con lo cual tienes todo el proceso completo. Sí, sí, sí. Casi te faltaría estar al lado del cura en los entierros, ¿no? Pero también. Me faltaría, la verdad que sí, la verdad que sí. Actualmente llevo un grupo de confirmación, llevo a segundo de confirmación, o sea, plena adolescencia, 13 años, pero tengo un grupo que es un regalo. Es un regalo en esas edades tan difíciles que tienen hoy en día, que la sociedad les impone tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Para mí, cada viernes, que es lo que... El que vaya ya es un milagro. El que vaya, además, yo les doy la enhorabuena. O sea, cuando empezamos la catequesis, les doy la enhorabuena y les digo lo orgullosa que estoy de ellos por estar ahí escuchándome. Que a veces les digo, cuando os canse mucho, vosotros decírmelo, pero es verdad, tengo un grupo que es un regalo. Es un regalo, poder transmitirle, además, dar gratis lo que habéis recibido gratis. Es que esa es la frase clave, porque ¿qué vas a dar si no tienes nada? Y por eso yo quería llegar a esta pregunta, porque lógicamente tú haces, pero para hacer hay que tener, hay que nutrirse. Yo si no como no puedo dar ni mi tiempo ni estoy ágil. ¿Dónde te nutres? ¿Dónde os nutrís? Más allá de la Eucaristía del domingo, lógicamente. Nosotros estamos ahora mismo, bueno, llevamos ya casi 13 años en el movimiento Los Equipos de Nuestra Señora. Es un movimiento Los Equipos de Nuestra Señora, que son movimientos familiares. Sí, ¿no? Es un movimiento de espiritualidad conyugal. Y pues también es verdad que como matrimonio nos ayuda mucho. Yo siempre lo digo, que aunque los dos estamos muy cercanos a Dios y siempre nos ha gustado participar de mucho, sin los equipos nuestro matrimonio no sería el que es hoy. Hemos tenido hace ya tiempo, porque hemos tenido o él o ella, miembros de un equipo de Nuestra Señora. Vuelve a contarnos esto, porque quizá hay gente que hace tiempo que no lo ha escuchado. Y hay muchos equipos, muchos grupos de equipos de Nuestra Señora en Murcia. Y bueno, cuéntanos, son un grupo que se reúne de cada cierto tiempo, de varios matrimonios, y cuéntanos un poco qué soléis hacer, porque puede ser con esto llamar a algún matrimonio que quiere algo más, que se siente algo más, o también lo que os ha aportado a vosotros desde que empezasteis ahora mismo. Es verdad que cuando tú quieres más de Dios, la Eucaristía, es verdad que te llena, te alimenta, pero necesitas tenerlo más cerca, y es cuando ahora mismo encima, lo que decimos, como no sabemos decir que no, pues actualmente somos responsables, como en Murcia hay muchos, además sobre todo en Murcia Centro hay muchísimos equipos, gracias a Dios, hay sectores, entonces nosotros ahora somos responsables de nuestro sector, de nuestra zona, que es el sector B, y durante 4 años, que empezamos el curso pasado, somos responsables de ese sector. ¿Y cómo son los encuentros? ¿Cómo es la periodicidad y un poco qué hacéis? Tenemos 2 encuentros mensuales. Un encuentro que nosotros le llamamos formal, porque es la que nos reunimos los matrimonios. Son equipos, no suelen ser de 5 o 6 matrimonios normalmente, y nos reunimos en la casa de un matrimonio. O sea, cada mes celebramos en nuestra casa. Y compartimos pues una cena o una comida, cada uno lo hace como puede, pero bueno, algo modesto, porque no nos sentamos a cenar, nos sentamos a hablar de Dios y tenemos un tema de estudio. ¿Aprovecháis el tiempo de la comida, el antes y el después? Sí, tenemos un tema de estudio en el que pues cada mes vamos trabajando pues lo que se nos pide. Y la verdad que
Es una bendición. Esa es una vez al mes. ¿Y luego la otra? Luego la otra también, o sea, dentro del mes, o sea, nos vemos 2 veces, es como la informal, nosotros lo llamamos informal, que es a modo familiar, entonces pues nos juntamos pues a comer, a cenar, a pasar el día donde... Iban los niños. Iban los niños, pues nuestros hijos. Eso es una riqueza enorme porque se conocen entre ellos y tienen a alguien, a alguien con el que compartir algo más que no es el colegio y otras cosas. Es un regalo, es un regalo. Para mí pertenecer al movimiento ha sido un regalo y esta responsabilidad, que al final es un servicio más, como el Señor sabe cómo y por qué. Es un envío, ¿no? Es un envío, sí, eso fue el curso pasado en Madrid, en el Escorial, cuando nos enviaron como responsables. Y no se me ve la cara, pero estoy llorando. ¿Está llorando? me emocioné muchísimo porque dices tú, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para...? Pues un instrumento. Pues eso es lo que yo le pido siempre, ser instrumento en sus manos, que ponga sus palabras en mi boca y que pueda seguir sirviéndolo. Es que eso es lo importante. O sea, no nos anunciamos a nosotros. Por eso decías tú al principio, ¿por qué se fijó Pedro Juan, sacerdote, en vosotros? Pues porque vio algo de parte de Dios que le dijo, aquí hay un matrimonio y no tenéis hijos, y vais a hablarle a matrimonio, y vais a hablarle en bautismo si no tenéis todavía a nadie, y os presentó la situación. Pero tú no solo has hecho esto, porque tú también te pusiste a estudiar, sí, y eres peluquera. Sí. Y has ejercido durante años. Muchísimos años, sí. Y bueno, cuéntanos, a ver. Pues, oye, dicen que en las peluquerías se habla de todo. De todo. Y de se todo, saca de todo. no solo los trapos sucios de la gente, las críticas. Pero ¿Se criticaba mucho o callabas a la gente? A mí cuando venía una y me decía algo de la otra, yo decía, ay, pues para mí es muy buena. Entonces ahí cortaba. Y aprovechabas para evangelizar y llamar, claro, ¿no? hay que aprender, sí. Mientras te tengo aquí cogen el pelo, te estoy diciendo que, oye, el cursillo que hay no sé dónde. Con hay mis una historia. compañeras, sí, con mis compañeras mucho. Yo tenía una compañera que trabajaba con nosotras, que yo recuerdo mucho que cuando teníamos así un descanso y me decía, Belén, háblame de Dios. O sea, era muy bonito porque al final, sin darnos cuenta, somos testimonio vivo. Damos ejemplos sin darnos cuenta, somos testimonio como persona, como familia. A mí una amiga me decía, Belén, eres la única persona, cuando nos íbamos a casar, eres la única persona que conozco que se va a casar por la iglesia, por lo que significa casarse por la iglesia. Y yo me decía eso y para mí era un orgullo. Claro. Porque decía, es que no me puedo casar de otra manera. Porque... Qué pena que no tenía otras referencias, sí, porque es verdad que hay gente que sabe lo que hace, pero otros que simplemente es porque toca, y cómo no se enfade mi madre ni la abuela, y si no lo hacemos así, pues la gente no nos va a mirar. Sí. Pero tener conciencia y sobre todo que tu amiga lo viera, porque eso lo es. A mí es verdad que me gustaba mucho porque... Al final no te das cuenta porque yo hacía las cosas pues porque eran así, pero cuando a mí mi amiga me decía, pues háblame de Dios, o jolín, tú te vas a casar por la iglesia y eres la única persona que conozco que... Pero es que no tenía sentido de otra manera. Nosotros sabíamos que si Dios no estaba en medio de nosotros, por mucho que nos quisiéramos, las cosas no pueden funcionar. Claro. Porque tenemos problemas, claro que tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos sufrimientos. Claro. Eso no lo puedes evitar. Claro que no. Pero también en esos sufrimientos, en esas dificultades, ¿de dónde damos testimonio? Porque como tú dices, el testimonio no es hablar, porque yo puedo tener una buena palabrería, pero es vacía, sino que mi vida es coherente, que la gente ve en mí algo, que yo puedo ser un testigo en el trabajo, en mi conversación, con mi familia. Le voy a pedir que nos pongan a poner esa foto que aparecíais con la primera comunión de vuestra hija mayor y así nos presentará a toda la familia. Muy bien. Porque son 2 niñas y tú ahora mismo no estás trabajando fuera de casa porque te necesitan tus hijas, ¿no? Bueno, esta es otra foto, esta es la comunión de la Peque. Esta es la comunión de Celia. De la Peque, esto hace menos tiempo, ¿no? La hizo en 2024, sí. O sea, hace un añito. Hace un añito. Bueno, pues a ver, preséntanos. Pues, tenemos a Paco, don Francisco, que lo habéis tenido de párroco hasta hace 3 muy meses. Poquito, parte de nuestra familia. Parte de la familia. Parte de la familia. Que habéis contado mucho. Sí. Eso es en la puertecita, en la puerta de la parroquia, ahora la nueva iglesia parroquial enorme, bonita. Sí, ahí está la mayor, que es Clara, y la pequeña, que es Celia. Clara y Celia. Sí. Muy bien. Y estás con ellas porque te necesitan de un modo particular. Sí. ¿Qué curso están haciendo? ¿Qué hacen? Pues la mayor está haciendo este curso segundo de la ESO y la pequeña está haciendo quinto. Primero. Y está felices. haciendo quinto de primaria. Primero, quinto de primaria, sí. Quinto. Sí. Y ellas, pues, es verdad que con sus necesidades, porque mi hija está dentro del espectro autista.
¿Quién? Las dos. Las dos, con un poco de autismo. Sí. Pero grave, pequeño. Bueno, hay mucho. El Señor hace milagros en mi vida todos los días. Todos los días. La mayor se diagnosticó tarde porque es como se diría ahora más leve, aunque yo creo que no hay autismo leve. Hay autismo con más necesidad de ayuda y pero menos necesidad no de ayuda. No dabais cuenta, ni nadie se daba cuenta, veías algo extraño, pero tampoco le dabas más. Es que era, como fue totalmente diferente, cuando se diagnosticó la mayor, la pequeña ya llevaba años diagnosticada. O sea, fíjate. Mi hija pequeña, ahí está, que vamos, además, ¿qué voy a decir yo de mis hijas? Pero son un regalo de Dios, vamos, en cada momento, de verdad que sí. Yo desde que nacieron mis hijas soy mejor en todo, en todo. ¿Cómo fue? No le he preguntado nunca a ninguna de las invitadas la experiencia de ser madre, ¿qué supuso en tu vida y cómo lo viviste? Yo lo viví con muchísima alegría, porque yo tenía muchas ganas de ser madre. Además, yo era pequeña y yo sabía que quería ser madre. ¿Desde pequeñita? Desde pequeña. Yo me gusta mucho el bebé y además echo de menos el bebé, porque ya las tengo muy mayores, pero para mí ser madre ha sido el mejor regalo de Dios. El mejor regalo de Dios, de verdad que sí. Y lo viví con muchísima alegría, sin miedo, sin miedo. A mí me pasó una cosa curiosa en el embarazo de Clara. Es verdad que ahora te hacen muchísimas más pruebas. Y bueno, en una de las pruebas, aproximadamente sobre los 3 meses de embarazo, pues te mandan una analítica, que es triple screening, o sea, es una analítica en la que ven pues si puede haber algún problema de los más, pues un síndrome de Down o cosas así que se pueda... Sí, problema grave que se puede por lo menos preparar y entonces cuando me mandó la analítica le dice, mira, no, dice que no, que digo, que no me la voy a hacer. Y la ginecóloga me miró así con una cara como asustada y dice, ¿cómo no te la vas a hacer? Si solo es un pinchazo. Digo, no, si no me da miedo pincharme. Es que no me la quiero hacer porque me da igual. Me da igual quién sea, cómo sea. No quiero saberlo, porque sea como sea, es mi hijo o mi hija, y yo lo voy a tener, y lo voy a tener igual. Entonces... Sí, causas un poco de sorpresa. Sí, la ginecóloga se quedó así un poco como con cara de susto y dijo, bueno, es una buena respuesta. Digo, bueno, si te gusta bien y si no, lo siento, pero es mi decisión. Es lo que pienso. Sí. Oye, hay una cosa en vosotros también, porque lógicamente nos quedáis ahí, aprovechando que Pedro está trabajando en la universidad y que tenéis una ocasión, pues os llaman también para determinadas actividades que la universidad tiene. Y ello, bueno, ha habido vuestro testimonio en algún encuentro con jóvenes universitarios y habéis podido también peregrinar con la universidad, y que te encantó, genial disfrutar en Roma, ¿no? en San Pedro, y habéis podido también acudir a Perú, en esas actividades que tenemos de verano, de vez en cuando. Esto ya fue hace años. Un poco más jóvenes estamos. Sí, en Cochabamba, ¿era? ¿Cochabamba? Pachacute. Pachacute, me salía. ¿Cómo fue esa experiencia? Sobre todo, ya tenía las niñas muy pequeñitas, ¿no? No, todavía no habían nacido, es fue verdad. Antes de nacer. Fue antes, porque esto ya hace muchos años. Sí, en 2009 y en 2010. Nos gustó tanto en 2009 que en 2010 2 años. Repetimos. Y a ver, cuéntame, ¿qué encontraste allí? ¿O qué aprendiste para volver a Murcia? O sea, es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería vivir. Yo cuando hablo con jóvenes, por ejemplo, en nuestro equipo de matrimonio, mis hijas son casi las más pequeñas, entonces ya tengo jóvenes que ya son... Entonces se lo digo, es una experiencia que todos los jóvenes deberían vivir. Hacer un voluntariado. Y si fuera mejor. Mejor, porque ve otra realidad. Te das cuenta de lo afortunados que somos. Yo siempre me he sentido súper afortunada por tener un padre y una madre que siempre se han preocupado por mí. Han sido unos padres ejemplares, o sea, un matrimonio que se casaron súper jóvenes y han sido súper sólidos, con sus problemas, por supuesto, muchas crisis económicas e historias, pero ahí están, al pie del cañón, siempre. Y cuando ves esas realidades de esos niños que algunos los padres los abandonan, que algunos días no tienen para comer, pero fíjate, estamos ahí y si los miráis, casi todos tienen una sonrisa. Es lo que más llama la atención. Cuando hemos entrevistado a jóvenes que han hecho la experiencia en África o en Sudamérica, siempre dicen, lo que más me traigo es la sonrisa. Yo no la tengo tantas veces porque tengo cosas de las que quejarme, y allí, que se podían quejar de todo, sonríen de un modo especial. Yo me hubiera traído 3 o 4.
para mi casa. La verdad es que sí, es una experiencia, además el darte, el quitarte, o sea, sí. no fuiste a hacer nada especial, sino a acompañarles. Bueno, sí. Luego hubo tareas concretas, sí, sí, porque los que iban también, hubo gente que de enseñanza colaboraron en los colegios, otros en construcción, creo que hicieron algo. Sí, además colaboramos en todo. Yo hasta, ahí en Pachacute había un centro de estudios y hasta, fíjate, tuve la suerte, sin pensarlo y sin saberlo, porque yo el primer año no iba ni preparada, pues mira que le estuve, durante el tiempo que estuvimos, unas tardes le estuve dando como un poco de curso de peluquería de aquí de... Ajá. Sí, tuve la suerte, además tengo todavía las carpetas guardadas con todos los dibujitos de los niños, con los regalos de las chicas a las que le ayudaba un poco en peluquería y demás. El decir, eso lo hacíamos en nuestro mes de vacaciones, en el verano, el decir, me doy, no me voy yo a descansar, me voy a darme a los demás. Y cuando decías a tus amigas o en el grupo de amigos como matrimonios jóvenes que el verano lo ibais, o sea, que las vacaciones os ibais a ir a Perú, pero no a visitar una nación o Sudamérica, sino a trabajar y a un voluntariado, la gente un poco... Bueno, uno quizá conociéndoos decían, pues no es tan raro, no. Pero otros se sorprenden porque la gente dice, no, las vacaciones son para mí. Han sido, yo creo que de mis mejores vacaciones de mi vida, de verdad que sí, porque es que es un regalo, es que darte, es que servir, además el Señor nos devuelve siempre el 100 por 1 y yo es verdad que, fíjate que volvimos a ir, ya no volvimos a ir porque el siguiente año fue la JMJ aquí en Madrid, que también participamos como voluntarios y para mí fue un regalo de verdad. También visitábamos las casas, cómo te recibían, evangelizábamos también, tocábamos la puerta y la persona que nos quería abrir, o sea, no tenían nada, pero lo poco que tenían te lo ofrecía. Recuerdo en la selva que nos querían regalar una gallina, o sea... ¿Una gallina? Sí, cosas así que tú decías... ¿Lo que tenía? Sí, lo que tenía, unas bebidas que ellos preparaban porque hacía un calor horrible y lo que tuvieron te lo querían dar. Recuerdo un hombre que lloraba porque dice que nadie nunca había ido a su casa a visitarlo. Pero le cambiaste la vida solo con esa visita. Además los niños, el hecho, ellos en esa época ellos tenían colegio porque allí era invierno y entonces en cuanto salían del cole venían corriendo a buscarnos. Recuerdo uno de los niños, además está ahí, que su padre lo había abandonado. La madre en esa época era de mi edad, era súper joven y ya tenía 3 niños. Y un día vino la abuela y es emocionante porque decía, a mí me gustaría tener un papá como Pedro. Y decía, jolines. Sí. Pobre, que echa tanto de menos esa figura, ese cariño, ese... La necesidad de ser querido sí. Y de un padre, porque no lo había tenido. Sí. Belén, como tú lo has dicho y lo has repetido un montón de veces, la alegría de darse, la alegría de dar, no dar de algo que me sobra, sino darme en mi tiempo, quizá con mi dinero en ocasiones, pero sobre todo dar aquello que yo he recibido. Pues creo que es un mensaje maravilloso que podemos cerrar con eso, en el sentido de decir, oye, es que el Señor lo que nos ha dado no es para guardarlo, es para entregarlo. A ti te ha dado una alegría desde pequeñita en la fe con tus padres, fruto de un cursillo de cristiandad, fruto de una fe recibida de pequeña. Tú esa fe la has madurado y según la madurabas, pues has dicho sí a cada petición que la Iglesia a través de sus sacerdotes te ha hecho. Y os ha hecho a vosotros como matrimonio. Y lo mismo, vivir la fe los dos juntos es una alegría, ¿no? Es un regalo de Dios. Porque además os apoyáis mutuamente. Mutuamente, es verdad. Nunca nos decimos es que tú te tienes que... No. O sea, si yo tengo que hacer catequesis y él tiene que hacer otra cosa, pues nada, mañana mismo me toca limpiar la parroquia. Pues ya está. No hemos hablado de limpiar, pero limpiar también. Es lo que hace falta. Pues con esta foto vamos a terminar. Una foto muy reciente con la sierra al fondo en la puerta de la parroquia vuestra, que es, como tú decías, mi casa. Y yo no sé si pasas allí más horas que en tu casa. Bueno, si quitamos la de dormir durante el día es posible. A veces hay días que sí. Pero es tu casa. Sí. ¿Por qué? Porque te sientes una familia. Tenemos nuestra familia de carne, con Pedro, Celia y Clara, y tienes tu familia de iglesia, que es una familia mucho más grande, con Papá Dios, con la Virgen María y con tantos y tantos hermanos a los que ayudar, servir y de los que aprender. Sí. Pues Belén, muchísimas gracias. Y gracias por hacerme recordar 35 años atrás
35 años atrás, cuando yo estaba por allí y recibiste la primera comunión. Ser un instrumento me ha dado alegría. Muchas gracias. Muchas gracias y a vosotros. seguir sirviendo. A seguir sirviendo donde dando gratis. Donde el Señor, dando gratis lo que he recibido gratis. Lo que he recibido y donde gratis. el Señor me llame. Perfecto. Pues, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias por seguirnos un día más y hasta que ustedes quieran, aquí estaremos siempre que podamos, cada miércoles, Popular Televisión, Vidas con Luz. Buenas noches, sean felices.